Definitivamente las canciones de Cuarteto de Nos son lo mejor para leer Hooky a las 12 de la noche haciéndote escenarios ficticios con los personajes y de cómo se acoplan bien con las canciones. Una cosa impresionante. Pero de momento vamos a hablar de Mónica y Dorian White porque ya he pospuesto esto demasiado y voy a aprovechar que salí de clases y no tengo nada que hacer y tampoco tengo esperanza de entrar a la universidad, así que bueno. Dorian junto con su hermana Daniela White son los protagonistas del webcomic Hooky. Ambos son el extremo opuesto del otro, por lo que Daniela es divertida, extrovertida y amable y Dorian es introvertido, apático y muy cerrado. Mónica vendría a ser su futuro interés amoroso y un cierto paralelismo inverso hacia su personaje. Al inicio de la historia se nos plantea como un personaje con los pies en la tierra, que sabe lo que quiere hacer, lo que debe hacer y que es la voz de la razón. Pero se nos muestra un rasgo más humano de él de lo que Daniela posee, y es que él sí siente compasión o de cierta manera no repudia a las personas que no son brujas, a diferencia de ella. Él desde el inicio de la historia los ve como iguales y esto se muestra cuando William le intenta advertir y él no se ve asustado en lo más mínimo por su toque o por lo que le haya dicho. Incluso cuando conoce a Mónica esto no cambia, él realmente se ve interesado por los humanos normales. Incluso se nos plantea como un brujo prodigio y sin embargo no se nos deja demostrar su lado humano, el lado que quiere explorar el mundo, conocerlo y aprender de él. Se nos muestra cómo intentó robar un huevo de dragón no por malicia, sino porque realmente sentía curiosidad por eso, y se nos muestra cómo luego se hizo amigo de Carlo no porque lo considerara peligroso o un arma para usar, sino porque realmente siente curiosidad hacia el mundo. Por otro lado se nos muestra a Mónica, una princesa decidida a encontrar a William luego de una semana de su desaparición. Ella no tiene el entrenamiento básico como para irse en esta aventura, pero sí tiene la determinación suficiente para saber que quiere buscar a William y que lo va a encontrar. Cuando está en casa de Pendragon y se da cuenta que los presentes son brujas, los manda a prisionar, no porque los odie, sino porque es lo que le han enseñado. Ella no tiene otra opción más que creer lo que le han dicho, siendo que no la han dejado salir del castillo a explorar por sí misma. Esto es de cierta forma lo mismo que pasa con Dorian, nada más que él no posee el prejuicio interno que le dice que los humanos normales son malos. Él lo tiene, pero él no lo dice directamente, simplemente espera que no sea verdad y mientras tanto explora el mundo. Aún así, su naturaleza amable no le impide hacerle frente a los guardias y a Mónica, ordenándoles que se vayan y que los dejen en paz. Mónica verdaderamente se ve maravillada por la magia de Dorian, pero le han enseñado que esto es malo, por lo que ella no le queda de otra más que quedarse y ver por sus propios ojos si realmente esto es tan malo como se lo habían pintado. Ella verdaderamente se sintió ofendida por cómo Dorian actuó con ella en su primera interacción, también por el peligro que según representa para ella. De hecho, aquí se nos muestran las dos caras de la moneda, como ya dije, son un paralelismo inverso, por así decirlo. Mónica actúa y luego piensa si esto va acorde con lo que le han enseñado y si es realmente correcto. Dorian actúa luego de pensar si esto es realmente correcto según lo que le han enseñado y lo que él ha visto en el mundo. Él no atacó a Mónica directamente porque fuera una humana normal o porque fuera la princesa. Y Mónica no los mandó a aprisionar porque fueran un peligro, sino porque es lo que le han enseñado. Luego de esta interacción es donde ella se da cuenta que sus valores están siendo alterados y que debería cambiar en pro de lo que ha estado viendo. Incluso ambos, al tener un ego tan persistente y al verse atacados, deciden evadir el problema y seguir de orgullosos. Y esto nos muestra un paralelismo de cierta forma conectado con la otra persona a pesar de no ser el mismo. Incluso la historia nos muestra a Mónica como la más orgullosa, siendo que este puesto realmente se lo lleva a Dorian, quien es quien ignora a las personas cuando siente su ego atacado, y Mónica sí quiere acercarse a él. Sin embargo, esto no es malo, esto simplemente nos demuestra cómo los personajes van a ir creciendo conforme avanza la historia. En el video en el que hablé de Dani me refería a sus momentos más vulnerables como persona, como quiebres, y en este también voy a hacer lo mismo con Dorian y Mónica porque ninguno se salva. Si nos damos cuenta, el único prejuicio que tiene Mónica al inicio de la historia contra las brujas es el de mandarlas a aprisionar porque piensa que son malas, porque es lo único que le han enseñado. Sin embargo, es la primera que sale al rescate de Dani junto con Dorian porque, sin importar lo que sea, es su amiga y ella sabe perfectamente que las personas son personas independientemente de lo que hagan. Esto es algo que contrarresta la personalidad de Dorian, que también se da cuenta de que las personas son personas independientemente a lo que hagan. La diferencia es que Dorian se da cuenta de esto hacia las brujas, Mónica se da cuenta de esto hacia las personas normales, y este es el paralelismo que existe entre ellos. Durante la historia se nos plantea que las personas, por muy normales que sean y aunque no vengan de un linaje de magia, pueden poseer magia o hacerla. Esto se nos muestra con Mónica cuando se plantea volar en escoba por primera vez. Aunque ella
cree no tener habilidades para esto, ella lo intenta porque se ve muy desesperada en la situación. Más temprano en la historia se nos había dado a conocer que Mónica tenía mucha determinación hacia encontrar a William, aunque no tuviera el entrenamiento necesario para hacer esto. Y este es el punto de inflexión en ella, en donde se da cuenta que no puede hacer las cosas simplemente con determinación, necesita un plan, necesita personas o de menos el conocimiento necesario para manejar la situación. A diferencia de los quiebres de Dani, que fueron más directos en cómo le afectaron y cuándo pasaron, los de Mónica y Dorian son más sutiles respecto a esto, ya que se van generando paulatinamente conforme avanza la historia. Por ejemplo, el primer quiebre de Dorian se puede dividir fácilmente entre que van a la cabaña de la bruja del bosque, encuentran los hechizos prohibidos y la invitación al sábado, entre que ve casi morir a su hermana y entre que sucede el mismo sábado, que es aquí donde él se plantea realmente si debería usar los hechizos subidos de tono que encontró antes como respuesta a quienes están atacando a su hermana y a él. Aquí nos damos cuenta de la crueldad que puede generar el odio y el desprecio hacia una persona. Él no los va a atacar simplemente porque están ahí o porque sean brujos, aunque no esté totalmente de acuerdo con lo que hagan. Él los está atacando de regreso porque los están atacando a ellos. Él está pensando esto como una opción para sobrevivir, aunque llega un punto en el que ya se lo está pensando y está atacando sin ver realmente si hay enemigos, que es lo que le hace entender Mónica. Ya no hay nadie contra quien pelear y él sigue peleando solo. En el caso de Mónica se puede ver entre que casi ve morir a Dani porque es su amiga, independientemente si es bruja, es algo muy cruel para hacerle a una persona y ella ya lo sabe. Y más adelante durante el sábado, cuando se da cuenta la crueldad que puede desatar el odio mutuo entre las personas. También me gustaría mencionar cómo Mónica sabía del detalle de la profecía de los ojos y cabello oscuro y no empezó a tratar diferente a Dorian o a Dani, incluso sabiendo que uno de ellos se convertiría en el rey o reina de las brujas. Esto habla muy bien de su desarrollo como personaje hasta este punto y también el paralelismo que hay en este momento cuando Dorian decide no decirle que vio a William en la roca flotante y ella decide omitir el detalle que sabe de la profecía. Para el momento del baile se nos deja ver cómo las brujas tienen tan implantado el chip del ojo por ojo que ya no buscan igualdad, no buscan convivir en paz con las personas normales, buscan vengarse por todo lo que les han hecho pasar a lo largo de los años. Y a este punto se nos deja implícito cómo Dorian ya no pertenece a este bando. Tanto durante como después del baile se nos muestra cómo la moralidad de las brujas es tan dudosa que Dorian ni siquiera confía en ellas en su totalidad. No les da ni siquiera el beneficio de la duda, que también está mal porque sí, sus acciones no son justificables, pero tampoco busca la manera de razonar o de pensar por qué lo están haciendo, simplemente piensan que lo hacen por hacer. O tal vez ya se dio por vencido en cuanto a tener una sociedad con paz e igualdad en un futuro cercano. Para este momento veo prudente mencionar que el pasado de Mónica se traduce en sé que necesitamos paz y sé que necesitamos hacer algo contra las brujas, o por lo menos eso era lo que ella pensaba antes. Entonces sé que tengo que casarme con William, independientemente de si lo amo o no. Ella misma dice que no es su primera elección, pero si es la única y no le queda de otra, tal vez pueda llegar a ser feliz con él. Ojo, no dice que sería 100% feliz, solo que lo ve como su hogar, como su lugar seguro. Y sí es así, pero de una forma más fraternal que otra cosa de parte de ambos. El segundo quiebre de Mónica sí tiene un momento en específico y es cuando sus padres pierden la vida a manos de la señorita Angela White. Como Mónica en ningún momento les achaca la culpa a otras brujas o les toma rencor u odio, como se ha visto a lo largo de la obra, como el rencor o el odio pasa de generación en generación. La venganza directa por sus padres. En este momento está más preocupada de qué le haya podido pasar a Dani o que hayan podido hacer las brujas aparte de todo esto. En paralelo con esto se nos muestra los estereotipos y el odio arraigado que tienen hacia las brujas. Dorian es amigo de Mónica de hace un buen tiempo junto con Damien y sin embargo cuando ella intenta explicar que van a buscar a Dani y que él no le está intentando raptar ni nada parecido, ellos no quieren escuchar razones porque simplemente buscan una excusa para acabar con las brujas y el odio sigue pasando de generación en generación. Y 3 años después este sentimiento de deber se hace aún más presente cuando tiene que casarse con William, independientemente de si le va a gustar o no, independientemente de si a William le gustaría o no, porque ambos saben que esto es algo que necesitan para ver paz, o al menos algo de unión entre su pueblo contra las brujas, o específicamente contra los atacantes. Ya no es en contra de todas las brujas, ahora es solo con los atacantes. Cuando regresa al castillo y ve a Mónica, se confirma de parte de ambos que sus sentimientos no han cambiado el uno por el otro en estos 3 años. Pero no es sino hasta después de que Dani es libre de la maldición cuando ellos ven el momento de por fin
ser libres y tener el romance que tanto habían querido desde hace años. Pero antes de eso sucede la problemática con las brujas que quedaban en la ciudad, que fueron a buscar a Dani. Es aquí cuando se nos deja ver lo imparcial y neutra que es Mónica en este aspecto, porque ella, a raíz de conocer a Dorian y a Dani, se dio cuenta que los brujos no son malos y que su gente normal, entre comillas, tampoco son los buenos. Para este punto se nos deja en claro cómo Dorian, a raíz de todo lo sucedido en el pasado, le sigue guardando rencor a la mayoría de brujas, aunque él debería estar en este bando. Y ocurre un paralelismo con el Sabbat de Brujas, donde Mónica es quien lo trae a la realidad y le hace ver la gravedad de la situación y que no se puede dividir en blanco o negro, siempre hay una escala de grises. Por cierto, se me hace relevante mencionar cómo la mujer que dio un paso al frente para ayudar a Nico bajo la promesa de que no iban a terminar encarcelados o en la hoguera si ayudaban y si bajaban la guardia, me dio sentimiento, me hizo llorar, porque ella representa a las personas que viven con miedo pero atacan porque no conocen algo más. Y así finalmente, luego de que Dorian bajó la guardia e instauraron entre todos una paz y una igualdad colectiva, por fin les dio el final que querían, el cierre que necesitaban. No necesitaban venganza ni villanizar personas, ni que muriera gente mucho menos para poder tener el cierre que necesitaban. Necesitaban paz, era lo que querían, era la igualdad que necesitaban sin importar si eran personas normales o brujas. Y ya para cerrar, ojalá tener una relación como la de ellos dos, lo manifiesto. Quizá este video salga el 28 o 29 de julio y aquí en Venezuela son elecciones presidenciales, así que si no publico en más de 2 meses, preocúpense porque está heavy la cosa. Pero de momento sí está confirmado por mí, y si lo puedo hacer antes, dentro de un mes está el video de Damien y su mamá, y quizá después uno de Nico porque siento que se lo merece, pero ya saben,